Hola maestros, qué gusto saludarlos. Vamos a empezar con nuestras videocápsulas y vamos a empezar con este tema, el proceso de selección sobre el taller de entrevista. Estas ya saben que independientemente de, bueno, para quienes no sepan, independientemente de estos videos, aparte tenemos nuestra clase virtual donde me gustaría pues que estamos más en directo, vamos a tener unas cuestiones un poquito más prácticas, que también esto tiene que aterrizar en práctica. El proceso de selección. A ver, la búsqueda de empleo es un proceso que la persona muchas veces la afrontamos en solitario y que nos lleva a tomar decisiones individualmente, pues para poder avanzar en dicho proceso. Muchas veces no es fácil. ¿Por qué? Porque el tomar una u otra decisión puede llegar a cabo a uno u otro sitio, pero es absolutamente necesario preparar pues con mucha conciencia el camino el cual vamos a tomar. Una vez abonado perfectamente el terreno y cuando nos lanzamos a la búsqueda, irremediablemente llega el momento en el que tenemos ante nosotros o nosotras una oferta de empleo, ¿cierto? A la que seremos candidatos y candidatas. Es el momento en el que se inicia la fase más relevante en la búsqueda del empleo. Se trata de la fase de preparación del proceso de selección. Y en este momento vamos a empezar a poner en marcha todos los recursos como el análisis de la oferta de trabajo, la adecuación, readecuación, adaptación de nuestro perfil a lo que entendemos, lo que la oferta requiere, la preparación de los contactos que tendremos a lo largo del proceso de selección, envío de currículum, concertación de citas, dinámicas de grupo, entrevista. Pero, maestros, nuestro objetivo principal ha de ser integrarnos en el proceso de selección. Si estamos bien preparados, si estamos bien preparadas, podremos anticiparnos a la persona que selecciona, consiguiendo que vaya y escuche de nosotros lo que quiere ver y escuchar. ¿Cuáles son las fases del proceso? Ok, un proceso de selección viene a ser una serie de situaciones en la que se produce una interacción entre la persona que demanda un empleo y la persona que lo oferta. Pero se trata de una interacción que tiene unas partes y unos objetivos muy definidos en los que se hace especialmente importante, que va importante, importantísimo, el cuidado de los detalles y la comunicación sutil e inteligente. Para poder responder de una forma adecuada a las exigencias de la empresa con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es necesario, maestros, que ustedes, que todos conozcamos cuáles son las etapas que conforman este proceso de selección desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta que esa persona se logra integrar de modo efectivo en la empresa. De este modo podemos adecuar ya nuestra oferta personal y adaptarnos a los requisitos y demandas del puesto de trabajo que buscamos. Tenemos que hablar en un primer lugar del análisis de necesidades. Ok, los motivos por los que una empresa desea iniciar un proceso de selección pueden ser diversos. Cubrir un puesto de nueva creación, sustituir un trabajador, iniciar una nueva actividad, reemplazar un puesto que ha quedado vacante, contratar un refuerzo y ya podemos seguir. En cualquier caso, la empresa ha de analizar cuáles son las características o perfil del puesto de trabajo y cuál debe de ser el perfil personal y profesional de la persona que deba desempeñarlo. Para ello, puede ayudarse de un instrumento que se denomina APT o análisis del puesto de trabajo. ¿En qué consiste el análisis del puesto de trabajo? En el estudio de las características relevantes del puesto para configurar su perfil y el de la persona que debe desempeñarlo, teniendo en cuenta las características de la empresa y el lugar del puesto de trabajo dentro del organigrama de la misma. Este instrumento siempre ha ayudado y ayudará a la empresa a abordar tanto los procesos de reclutamiento como las pruebas de selección. Para todos los puestos de trabajo, no se valoran todos los aspectos, maestros, sino únicamente los relevantes para cada uno de ellos, estableciéndose así un perfil profesiográfico patrón que habrá de compararse con el de los distintos aspirantes al puesto. Este instrumento ayudará a determinar las pruebas psicológicas o de otro tipo que se haya de emplear en la selección. ¿Ok? ¿Nos queda claro el APT? Ahora vamos al reclutamiento, que es otra fase.
del proceso de selección. No todas las necesidades del empleo son conocidas, sépanlo, maestros. Los medios por lo que las empresas realizan sus ofertas de trabajo son diversos y muchas veces no son públicos. Hay una estimación, ya saben que a mí me encanta hablar con datos, que los empleos ofrecidos a través de los cauces formales de libre acceso oscilan nada más entre un 15 y 20% del total de las ofertas de empleo. En la medida de lo posible, debemos de utilizar todos los canales a nuestro alcance. Y fíjense, ¿cuál es el perfil del puesto del trabajo? En un ambiente formal nos vamos a encontrar con oficinas de empleo, solicitudes directas, colegios profesionales, centros de formación, centros de enseñanza, asociaciones, sindicatos, trabajos y prácticas para estudiantes. Brinquemos al otro lado, el informal, red de personas conocidas, antiguos compañeros y compañeras de estudio, comerciantes conocidos, antiguos compañeros o compañeras de trabajo, consultores, profesores, antiguos clientes de mi empresa. Otro también puede ser el de los anuncios, prensa, internet, boletines, revista de especializadas, revistas profesionales, centros de formación, asociaciones profesionales. De ahí viene un cuarto perfil, que es el servicio de selección. Y aquí aparecen mucho lo que le llamamos las consultoras o esto que le llamamos headhunters o cazatalentos, agencias privadas de colocación, empresas de trabajo temporal. Y por último, tenemos el interno, cuando es dentro de la empresa que solo se da a conocer, concurso de méritos, promoción interna, tablón de anuncios, antigüedad. La tercera fase es la recepción de candidaturas. Habitualmente, la recepción de la empresa de currículos de aspirantes al puesto o puestos de trabajo se prolonga a lo largo de, presten atención, solo hay 1 o 2 semanas como máximo, es que luego, ay, meto después, no. Esto es dato interesante, 1 o 2 semanas. En algunas ofertas del empleo se pide incluso el envío de la carta de presentación y del currículo a través de un fax o mail, con lo cual el proceso de selección se va acelerando. Por todo ello, maestros, es muy importante enviar lo antes posible nuestros datos a la empresa y no quedar, en caso contrario, descartados para la preselección de candidatura. Nunca nos confiemos. Y sí, la cuarta fase es la preselección. En esta fase del proceso se examinan los perfiles de las candidaturas y se contrasta con la información elaborada acerca del perfil del puesto de trabajo en la fase de análisis de necesidades. A las personas preseleccionadas se les comunica preferentemente por teléfono el lugar, la fecha y la hora en la que se han de presentar para la realización de las pruebas psicotécnicas o de otro tipo. Y aquí comienza el proceso de selección que ya nos están evaluando. Suele ser conveniente, maestros, apuntar todos los datos y no quedarse con ninguna duda. Y sí, ya viene la prueba de selección, que es la quinta fase. Una vez que se concreta el perfil profesional y personal del puesto de trabajo que se desea cubrir, ya con esto se han determinado las áreas de exploración y las pruebas específicas que pueden utilizarse para esta fase de selección. Vamos a ver los tipos de pruebas y se los voy a mencionar. Pruebas profesionales son aquellas que evalúan el conocimiento propios de la profesión que tenemos. Claro, ¿qué tipos pueden haber? Pruebas y exámenes tal cual profesionales, cuestionarios técnicos o ejercicios de simulación. Mucha atención. De ahí tenemos las pruebas psicotécnicas. Estas sirven para evaluar el potencial del candidato. Inteligencia general, razonamiento abstracto, numéricas, espaciales, mecánicas, capacidad verbal, capacidad sensorial, de personalidad. Mucha atención con esto. Pero también pueden venir en un tercer tipo de pruebas las dinámicas de grupo, que son las que evalúan el comportamiento de un candidato dentro de un grupo. Simulaciones, simulaciones reales, simulación dual, simulaciones de grupo. Vean nada más. Tenemos 3 tipos de pruebas en el cual tenemos que estar muy listos y muy vivos. La sexta fase es la entrevista de selección. A ver, bueno, dependiendo del proceso de selección que se vaya a realizar, puede
que exista una entrevista de preselección y una segunda entrevista de selección, que solo se realice con posterioridad a las pruebas o que se produzcan sucesivas entrevistas con diferentes personas que tengan responsabilidades distintas dentro de la empresa. En ocasiones se utilizan entrevistas grupales a través de las dinámicas de grupo. ¿Qué pasa con esta entrevista de selección? Y esto ténganlo muy en mente. A través de esa técnica es donde se pretende fundamentalmente conocer al candidato o candidata y establecer su adecuación al puesto de trabajo, contrastando también la información obtenida por todos los medios. Ya más adelante en la materia abordaremos en profundidad esta entrevista de selección individual y que también puede ser grupal. Séptima fase es la valoración y decisión. Ya con toda la información obtenida de las candidaturas a lo largo del proceso de selección, se obtiene un perfil profesional y otro personal que se compara con los predeterminados para el puesto, en lo que constituirá la valoración objetiva de los mismos. Al mismo tiempo, el entrevistador tiene en cuenta aspectos más subjetivos, la impresión que se llevó del candidato. ¿Qué pasa? Cuando se selecciona a alguien, también se valora si esa persona va a encajar bien con la empresa, con independencia de que sea un buen profesional, que venga de la mejor universidad, que tenga los mejores diplomados, que hable 5 idiomas, que sea buena persona. No todos vamos a imbricarnos del mismo modo en una organización. La propia organización, el sistema de relaciones personales, el carácter de los compañeros de trabajo va a condicionar esta incorporación efectiva a la empresa. Y todos estos aspectos van a conformar un juicio sobre la persona más apropiada para el puesto, tomándose una decisión final en este respecto. Ya, bueno, esperamos esto y viene la octava fase, que es la contratación. Aquí es donde se comunica la decisión a la persona seleccionada que, si acepta, es contratada para el puesto. También se suele comunicar aquí al resto de las candidaturas finales la decisión y gracias por participar en el proceso. Te deseamos suerte en ocasiones posteriores. Generalmente, la empresa va a guardar la información sobre estas personas para contactar posteriormente con ellas en caso de ser necesario. Nunca sean groseros con la empresa porque pueden ser la segunda opción, maestros. De ahí viene la incorporación. ¿Y qué pasa? Cuando una persona se incorpora por primera vez a una empresa, a un puesto de trabajo distinto dentro de la misma, esta, pues se le tiene que ser informada acerca de las actividades que va a desarrollar, las actividades de la empresa, también informar sobre sus compañeros y compañeras de trabajo, funciones, objetivos. Algunas empresas realizan cursos de formación cuando se incorpora nuevo capital humano. Algunas, no todas. Y después viene el seguimiento. Esto les quiero decir que tendría que ser habitualmente, pero muchas empresas no lo hacen. Esto del seguimiento del nuevo trabajador es para auxiliarle en caso de necesidad y permitirle ir conociendo progresivamente las tareas que conlleva su responsabilidad, así como el modo peculiar del funcionamiento de la organización. En todos los contratos, la mayoría, se recoge un periodo de prueba más o menos largo, te dan como 3 meses y una vez les advierto, durante en el que la empresa puede rescindirlo de forma unilateral. Por ello, durante este tiempo es posible que se realice un seguimiento específico de las nuevas incorporaciones y que se evalúe el trabajo realizado y el grado de inserción de la empresa o personas incorporadas. Dense cuenta, podemos ser entrevistados, pero con esto también ustedes están aprendiendo a ser entrevistadores. Hasta entonces, maestros.